Hola, el día de hoy en conjunto mi grupo les hablaremos acerca de un caso clínico de diabetes mellitus tipo 2. Nuestro paciente de género masculino, Kai Said, proveniente de Túnez, tiene 45 años, es casado y su tipo de sangre es ORH positivo. Como antecedentes personales, tiene diabetes mellitus tipo 2 y rasgo de células falciformes. Para la diabetes toma metformina y no refiere haber tenido cirugías ni alergias. Como antecedentes familiares tenemos que su padre falleció a los 63 años por un ACV isquémico y su madre también padece diabetes mellitus tipo 2. Como hábitos tenemos la alimentación 3 veces al día, la cual consta de alitas de pollo fritas y hamburguesas, la micción igual 3 veces al día y 1 o 2 veces en noche. El sueño es de 6 a 7 horas, no realiza ejercicio con regularidad y realiza excursiones cada 2 meses. El tabaco, él fuma un paquete al día por 10 años y el alcohol consume de 3 a 4 cervezas por noche. Drogas no refiere. El motivo de consulta ha sido un control, pero en la enfermedad actual él nos menciona que no toma con regularidad las pastillas de metformina, debido a que se siente bien la mayoría del tiempo y no le molesta levantarse en la noche e ir a orinar. Como no realiza deporte de forma regular y come de manera inadecuada, presenta un control dietético malo. Adicional, no está consumiendo la pastilla de manera correcta. Bueno, ahora voy a pasar a hablar sobre el examen físico. Dentro del examen físico iniciamos con la medida de los signos vitales, teniendo primero la tensión arterial de 132/88 milímetros de mercurio, que pertenece a la hipertensión nivel 1 según la AJA. Además, podemos decir que es una hipertensión real que no está influenciada por otros factores, por ejemplo, haber realizado ejercicio físico antes de la toma de la presión, el no haber tomado la ingesta de café, de bebidas energizantes. ¿Ok? Por otro lado, tenemos la frecuencia cardíaca, que corresponde a 91 latidos por minuto, la frecuencia respiratoria de 14 respiraciones por minuto, la saturación de oxígeno de 97%, temperatura de 37,1 grados centígrados, talla de 180 centímetros, peso de 102 kilogramos y un IMC de 32, que corresponde a una obesidad de grado 1. Además, al examen cardiopulmonar no hubo anomalías, el murmullo vesicular estaba conservado, había buena expansibilidad torácica y los ruidos cardíacos eran rítmicos. En el examen abdominal, ahí sí encontramos presencia de estrías blancas, era un abdomen blando y depresible, sin sensibilidad, no tenía dolor y el perímetro abdominal es de 120 centímetros. Está muy por encima de los valores normales. En el examen neurológico, las extremidades inferiores distales, hay una pérdida simétrica de sensibilidad en prueba de monofilamento y de vibración. Y en cabeza, cuello y extremidades no se evidencia tejido adiposo a nivel cervical ni supraclavicular, ni tampoco se evidencia eritema a nivel palmar. Vamos a comenzar viendo los valores del laboratorio. Los primeros, los valores normales de glucosa son menor a 100, después de 2 horas de un bolo menor a 140 y una hemoglobina glucosilada menor a 5,7. Dentro de la prediabetes son valores de entre 100 y 125, después de un bolo de 2 horas, de entre 140 y 199 y una hemoglobina glucosilada entre 5,7 y 6,4%. Finalmente, de diabetes es un valor en ayunas mayor o igual a 126, glucosa de 2 horas mayor o igual a 200, una hemoglobina glucosilada mayor o igual a 6,5. Como tal, dentro de la patofisiología de la diabetes como tal, de la resistencia, vamos a tener la resistencia como tal periférica y la disfunción celular. La resistencia periférica es el factor como la obesidad central aumenta los ácidos libres, impiden la absorción de glucosa dependiente de insulina en hepatocitos, adipocitos y miocicitos. La sinasa de serina aumenta en grasa y células musculares por el exceso de fosforilación de los receptores de insulina, así reduce la capacidad y la cantidad de receptores libres, expresando una menor cantidad de GLUT4, disminuyendo la absorción de glucosa. La segunda parte es la disfunción celular. Existe una acumulación de proamilina, que es un polipéptido de los islotes del páncreas. Al haber una acumulación se disminuye la producción endógena del páncreas. Como tal, la progresión inicialmente tenemos una resistencia que es compensada con mayor secreción de insulina y amilina. Sin embargo, hay un rebosamiento que genera una intolerancia, genera una hiperglicemia durante el ayuno. Finalmente, dentro de los datos del paciente vamos a tener los datos alterados, una hemoglobina glucosilada de 5,9 que está ligeramente elevada,
una glucosa de 165 que está elevada. Y como tal, dentro de los perfiles de función hepática estamos en valores normales, función tiroidea también, función renal también, y los valores a destacar son de colesterol total de 240 y LDL, cuyos valores normales de colesterol total es menor a 200 y de LDL es que no supera los 100. Como diagnóstico diferencial en nuestro caso se toma en cuenta la acromegalia. Las razones por las cuales se considera es porque la acromegalia se asocia a la resistencia a la insulina y a la dislipidemia. Además que los pacientes con acromegalia suelen presentar características físicas distintivas como el aumento del tamaño, en el cual se da agrandamiento de manos, agrandamiento de pies, unas facies un poco más toscas, y este aumento de tamaño podría explicar la obesidad. El por qué se descarta como diagnóstico es porque el paciente no presenta, si bien presenta el aumento de tamaño, no presenta las características físicas como el aumento de tamaño de manos, de pies, de mandíbula, de lengua o visceromegalia. Además, los niveles de glucosa del paciente, y tanto de glucosa como de hemoglobina glicosilada, no están tan descontrolados como se podría esperar en un paciente con resistencia a la insulina severa secundaria a la acromegalia. Y por último, no se mencionan cefaleas o problemas visuales que son comunes en pacientes con adenomas hipoficiarios productores de hormona del crecimiento. El segundo diagnóstico diferencial es el síndrome de Cushing, que puede llevar a la obesidad centrípeta, la hipertensión, dislipidemia, resistencia a la insulina. Signos como la obesidad y la hipertensión son consistentes con nuestro caso en particular. Razones por las cuales se descarta el síndrome de Cushing es porque no se presentan características cutáneas como las de estrellas violáceas o como el eritema palmar. Además, no hay evidencia de otros signos como la fase de luna llena o como la joroba de búfalo por la presencia de depósitos de grasa a nivel cervical o supraclavicular. Además que la historia clínica del paciente no se menciona síntomas como fatiga extrema, debilidad muscular proximal, que son síntomas comunes dentro del síndrome de Cushing. Y por último, el tipo de obesidad que presenta el paciente. En el síndrome de Cushing se desarrolla una obesidad centrípeta y nuestro paciente presenta una obesidad más generalizada. Por último, el diagnóstico diferencial que se toma en cuenta también es el hipotiroidismo. Se lo considera porque este puede asociarse a un aumento de peso y dislipidemia, que son condiciones que están presentes en nuestro paciente, además que la diabetes mellitus tipo 2 puede coexistir con el hipotiroidismo. Las razones por las cuales se descarta es porque los resultados de función tiroidea de nuestro paciente son normales, es decir, TSH y T4 libre se encuentran dentro de rangos de normalidad. Y por último, el paciente no presenta la sintomatología clásica que puede estar en el hipotiroidismo como fatiga, intolerancia al frío, piel seca o pérdida de cabello. Para hablar del plan terapéutico de este paciente, nos debemos enfocar en un abordaje no farmacológico y farmacológico. En el abordaje no farmacológico debemos enfocarnos principalmente en mejorar la adherencia farmacológica del paciente a su medicación. Con esto mejoramos un control de diabetes y también prevenimos complicaciones a largo plazo. Otro enfoque muy importante son los hábitos dietéticos saludables. Se debe educar al paciente sobre la importancia de una dieta equilibrada, baja en calorías. Se debe aumentar un consumo de frutas, verduras, granos enteros, proteínas magras, limitando el ingesto de alimentos fritos y ricos en grasas, como las alitas de pollo y hamburguesas que prefiere el paciente. Se debe enfocarnos también en el cese de tabaquismo y alcoholismo, ya debido a que puede conllevar a complicaciones de salud a largo plazo. Se debe enfocarnos también en realizar actividad física constante, por lo menos unos 30 minutos al día, en general una semana completa que se lleguen a los 150 minutos. Se debe educar también al paciente sobre su enfermedad, la cual es la importancia de la cual, por qué tiene que controlarse los niveles de glucosa. Para controlar la glucosa debemos utilizar la medición de fructosamina cada 2 a 3 semanas para volver a adherencia al tratamiento, debido a que en este tipo de pacientes la hemoglobina glicosilada no es un buen resultado para medir la adherencia al tratamiento y el control de esto, porque nos puede dar resultados falsos positivos o falsos negativos. En el abordaje farmacológico nos vamos a mantener el régimen de metformina, añadiendo un poco más de dosis, debido a que en este tipo de pacientes con diabetes mellitus y también pacientes con rasgos falciformes es una medicación muy excelente que ayuda a controlar tanto la diabetes y también a tener un poco más de control en la parte de rasgos falciformes. Si es que a la medición de la fructosamina a lo largo del tiempo vemos que no ha habido un buen control de la glucosa, nos podemos añadir otros fármacos como los GLP-1, los DPP-4, que también nos pueden ayudar un poco en el control de la glucosa. También es importante tener una interconsulta con cardiología, debido a que el paciente presenta hipertensión tipo 1 y evaluar el empleo de IECAS o ARA2, debido a que esto puede llegar a frenar también la progresión de nefropatía diabética, aparte del control de la presión arterial. Dentro de la relación del plan terapéutico con los papers se encuentra primero los controles de los niveles de hemoglobina glicosilada y también la educación sobre la enfermedad de células falciformes.
Se debería de abordar las necesidades y desafíos del manejo de ambas condiciones preexistentes para mejorar la salud, así como explicaron los autores Obegu y Obegu en 2024. De igual manera, estos autores destacan la importancia de las modificaciones del estilo de vida, tales como son la dieta equilibrada, el control del peso, la actividad física constante, dejar de fumar y dejar de consumir alcohol. Se pueden utilizar herramientas psicológicas para lograr las metas tanto del control de peso como el cese del consumo de alcohol y tabaco. En cuanto al uso de medicamentos, tanto Obegu y Obegu en 2024 como Badway y Payne en 2019 coinciden con el uso de metformina en este tipo de pacientes. Badway y Payne en 2019 analizaron la importancia de la adherencia terapéutica de manera que los pacientes que cumplieron con las indicaciones del uso de metformina tuvieron eventos clínicamente significativos estadísticamente menos frecuentes en comparación con los pacientes que no tuvieron una buena adherencia terapéutica a la metformina. Según Badway y Payne, en 2019, la metformina aumenta los niveles de hemoglobina fetal, que tiene un efecto protector en la enfermedad de células falciformes y se asocia a menores efectos adversos. Obegu y Obegu en 2024 recomendaron el uso de otros medicamentos tales como la insulina, los inhibidores de la DPP4, los agonistas GLP-1, y de igual manera, en pacientes con riesgo cardiovascular y nefrológico, se recomendó el uso de inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, los IECA, y los antagonistas de los receptores de la angiotensina 2, ARA2.